Sí, ok. Bueno, continuamos. Oye, estoy grabando para que ustedes tengan eso ahí también grabado. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora es el salto cuántico de directo e indirecto a variable y fijo. Entonces, las dos cuentas o los dos elementos de los costos que son directos, o sea, la mano de obra directa y los materiales directos son variables. ¿Por qué son variables? Porque dependen del volumen de producción. O sea, si el operario, como le dije ahorita, no va a trabajar, la máquina se detiene, por lo tanto no genera volumen de producción. Si no tengo material de láminas para producir el escritorio, la máquina se detiene porque no puedo producir porque no tengo material para trabajar. Entonces, cuando la máquina se para por efecto de que falta el operario o por efecto de que falta el material, se dice que es variable porque depende del volumen de producción, o sea, son directamente relacionados. Los únicos que pueden ser fijos o variables son los SIF, dependiendo de qué rubro sea. ¿Ok? Y miremos un poquito eso. Por ejemplo, el caso de la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta, dijimos el supervisor, el de calidad, el ingeniero, la secretaria y tal, que son mano de obra indirecta, ¿ok? El del YALE, no sé qué. ¿Qué podría pasar si no va al operario? ¿Se para la máquina? No pasa nada, ¿verdad? Entonces el tipo no vino, el de control de calidad, bueno, en ese día no se hizo control, o el mismo operario hizo las veces de control y el mismo controló las dimensiones y tal, ¿ok? Si no vino el mecánico, bueno, ahí tendríamos un inconveniente, bueno, pero digamos que no necesariamente se para la máquina si no vino el mecánico porque pues habrá otro o no sé, habrá una manera de solucionar ese inconveniente, pero la máquina no debería detenerse porque una mano de obra indirecta no llegó. Eso es como el caso, por ejemplo, del profesor y del rector. Si yo no vengo a clase, hay clase. Si el rector no viene, hay clase. Entonces, es más o menos algo así. O sea, la mano de obra indirecta no necesariamente, o sea, no tiene que ver con el volumen de producción, o sea, no está directamente relacionado con la producción, con la generación de la producción, ¿ok? Eso es más o menos como el concepto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los SIF, ¿cuáles podrían ser los SIF? O sea, el resto de cosas que no es mano de obra directa ni materiales directos. Entonces, el arrendamiento es un SIF, ¿verdad? Y sería fijo o variable. O sea, por ejemplo, supongamos que yo arrendé una bodega, ¿verdad? Le dije al tipo, me necesito arrendar una bodega para producir escritor, ¿ok? El primer mes lo que hice fue comprar la materia prima, contraté el personal, no sé qué y tal, pero no produje un solo escritorio. Entonces, cuando el tipo me va a cobrar al final de mes el arriendo, viene y me dice, bueno, vengo por el arriendo, y le digo, hey, espérate que yo el mes entrante ya yo produzco los escritorios y como produzco escritorios, entonces te puedo pagar. El tipo que me dice, ay, ¿verdad? No sé si tú haces escritorio, no sé qué haces ahí, pero yo te arrendo una bodega, yo no sé qué haces en esa bodega, pero tú me pagas a mi mes. Como la secretaria dice, no, estuvimos contratando gente y tal. Yo le digo, oye, ven acá, mija, ¿no te das cuenta que no sacamos un solo escritorio? ¿Cómo te voy a pagar si no hemos producido nada? La jefe, yo no sé, pero a mí no me, a mí me paga, ¿cierto? O sea, yo no tengo nada que ver, pues, ¿cierto? Entonces, la mano de obra, independientemente de que se produzca o no se produzca, hay que pagar. El arrendamiento, independientemente de que se produzca o no se produzca, hay que pagar. ¿Ok? Entonces son costos fijos porque no dependen del volumen de producción. Sí o sí hay que pagarlo independientemente de que haya volumen o no haya volumen. ¿Listo? Por eso son costos fijos. La infraestructura es un costo. O sea, la maquinaria, bueno, la maquinaria es el caso más, le decía el caso especial. ¿Cómo contabilizo yo la maquinaria? ¿Cómo le cargo yo la maquinaria a este escritorio en términos de costos? A través de la depreciación, ¿verdad? La depreciación es una especie de cuenta de ahorro que yo tengo, que todos los meses supuestamente yo debería guardar en una cuenta de ahorro lo que se gastó el costo de depreciación de la máquina, ¿verdad? De tal manera que a los 5 o 10 años que yo la deprecié tenga el recurso, el capital suficiente necesario para poder reemplazar. ¿Ok? Ese es el concepto de la depreciación. Pero realmente no es una erogación. Yo creo que muy poca gente hace eso, pero sí que hay que contabilizar ese desgaste natural de los equipos en la contabilidad, en lo que se produce durante ese periodo. Pero yo lo pongo en este sentido.
O sea, por ejemplo, cuando ustedes compran una máquina por leasing, la máquina, ustedes van al banco, le dicen al banco, yo necesito comprar un horno de polimerizado. Ese horno me sale por 300 millones de pesos. El tipo me dice, claro, listo, yo le hago el préstamo. Entonces me prestan la plata y yo todos los meses pago una cuota, ¿verdad? Si lo hago a 10 años, por ejemplo, el leasing, entonces yo mensualmente le voy pagando al banco el valor del horno mensual, o sea, lo que cuesta mensualmente, ¿verdad? Y al final, el banco me dice a los 10 años, me dice, bueno, ¿usted se quiere quedar con el horno o no? Entonces le digo, bueno, me gustaría quedarme, bueno, entonces le cuesta un 30%, o sea, del valor inicial se lo vendo en el 30% del costo de lo que le costó o del precio que negociamos al principio. ¿Ok? Entonces ya tú te quedas. La ventaja con eso es en términos tributarios, porque ese orden no es tuyo, o sea, entonces tú tributariamente no se lo cargas a los activos que tienes en la empresa y eso es, digamos, favorable de alguna manera, ¿verdad? Porque no tienes tanto recursos de capital, porque en términos de recursos de capital es que te cobran los impuestos, ¿ok? Entonces, eso me lleva a decir de que la maquinaria, en términos generales, es un costo fijo, la depreciación es un costo fijo, o sea, yo la puedo usar o no la puedo usar, pero tengo que pagarla mes a mes, ¿ok? Algo así como eso. Bien, entonces, dependiendo los if, qué costo es, puede ser fijo o puede ser variable. ¿Listo? Ok. Entonces, si hay preguntas hasta ahí. Pero la idea ahora es que a través de un ejercicio que nosotros apliquemos esto de una manera más práctica, ¿verdad? Entonces, primer concepto, bueno, nosotros lo que tenemos que ver es, lo que queremos calcular es el costo de evento unitario. Eso es lo que nos interesa. Indicador de gestión, costo de evento unitario. O sea, yo necesito saber cuánto me cuesta a mí fabricar y vender una unidad de producto. ¿Ok? Y lo voy a hacer a través de la información que maneja la organización, la información contable que tiene. ¿Ok? Entonces, yo les hice llegar a través de Teams un formato, digamos, una plantilla en Excel, en donde, digamos, ahí vamos a hacer el cálculo de cómo hacer para calcular el costo de venta unitaria. ¿Ok? Lo que hay que decir es que la información contable es legal, o sea, siempre la empresa tiene que estar generando esa información contable, ¿ok? Eso sí o sí debe llevarla por ley. Entonces yo lo que voy a utilizar la información que utiliza la empresa de manera contable para efectos de calcular el costo de venta unitaria, con esa misma información contable. Entonces, digamos que para efectos de mirar toda esa información que tenemos ahí, bueno, ¿qué es lo que tiene, o sea, qué contabilidad se lleva, por ejemplo? Ahí dice inventario inicial de producto en proceso, inventario inicial de producto terminado y tal. Bueno, entonces, vamos a medir, a dividir la organización o la empresa en tres áreas, tres grandes áreas y en dos tiempos. Un tiempo inicial y un tiempo final. O sea, el principio del periodo y el final del periodo. ¿Ok? El día 0 del mes de febrero y el día 28, que es el último día del mes, de ese periodo contable que es de febrero, ¿verdad? Entonces, inicial y final. Y en tres áreas. Entonces, dependiendo de dónde esté el producto, dependiendo de dónde esté, le vamos a dar una denominación. Okay. Entonces, primero, en términos logísticos, lo que está por fuera de la empresa se llama mercancía, ¿verdad? Sea producto terminado que sale para un cliente o sea materia prima que me va a llegar a mí y a mi empresa. Eso es mercancía, lo que está por fuera de la empresa. Apenas llega la mercancía de mi proveedor al almacén y lo coloca en el piso del almacén, ya entonces es materia prima, ¿ok? Materia prima. Apenas lo pisa, ¡pam! Ya le cambiamos el nombre, o le quitamos mercancía y le ponemos ¡pam! El sello de mercancía, de materia prima. Entonces va a ser inventario inicial de materia prima si es el día 0 o inventario final de materia prima si es el último día del periodo, ¿verdad? Cuando la materia prima, yo hago una remisión en la planta de producción, hago una remisión, digo, bueno, necesito un rollo de cold roll de tanto por tanto, de especificación de referencia tal. Entonces, apenas el Heister coge el rollo ese y lo coloca en la planta de manufactura, en la planta de procesamiento, o sea, lo saca del almacén y lo coloca en el piso de la estación de la cizalla, entonces ya se llama material en proceso, ¿ok? Que entonces, si es el primer día, pues inventario inicial de material en proceso,
Y si es el último día, es lo que está allí, todas las estaciones, inventario final de producto en proceso. ¿Ok? Si es el primer día, todo lo que está en la estación del primer día es inventario inicial de producto en proceso, y lo que está al final, digamos al final del periodo, en las estaciones es inventario final de producto en proceso. Listo. Quitamos de materia prima y le ponemos producto en proceso. Y ya cuando yo termino el escritorio, le puse el PLS, no sé qué, le empaqué, le puse una estiva, lo agarré y le puse una remisión con todas las especificaciones del cliente, fecha de los operarios que trabajaron, o sea, todo, la aprobación de calidad y no sé qué, toda la trazabilidad del producto. Y agarré el Hyster, cogí el escritorio y lo puse en la bodega de producto terminado, digamos, la bodega. Entonces ya le quito el rótulo de producto en proceso y le coloco el rótulo de producto terminado. Si es al principio, lo que está al principio en la bodega es inventario inicial, y lo que está al final en la bodega es inventario final de producto terminado. ¿Ok? Entonces, 3 áreas, y dependiendo del momento, pues inventario inicial, inventario final. Ahí están todos los inventarios que me dan. Ahí dice inventario inicial de producto en proceso, o sea, esto es lo que yo encontré el primer día en la planta, ¿verdad? En términos de capital, dinero. Inventario inicial de producto terminado es lo que estaba en la bodega el primer día del periodo. Inventario inicial de materiales directos es lo primero, lo que estaba el primer día en el almacén. Inventario final de materiales directos es lo que estaba el último día en el almacén, lo que quedó. Coste nómino de producción es lo que se pagó por la nómina, ¿verdad? De la mano obra directa, o sea, de los oficiales de las máquinas y de sus ayudantes, ¿verdad? Los materiales de la obra, de la mano obra directa. El costo de mano de obra indirecta, esto es el costo de la secretaria, el de calidad, el de mantenimiento, el ingeniero, etcétera. Costo de mano de obra indirecta. Materiales indirectos consumidos, esto es lo que se consumió por concepto de materiales indirectos, la soldadura, la pintura. ¿Okay? Pero compra de materiales, vamos a hacer una primera, eso es lo que me facturaron a mí, ¿verdad? Los proveedores. Costo de los fletes en compra, o sea, esto me va a suponer de que yo soy el que pago el flete. Ojo con eso, cuando usted haga una negociación, la negociación normalmente el pago de los fletes se negocia. Bueno, tú me lo pones acá en mi bodega, tú me lo pones en tu bodega, o sea, ojo con eso, porque el que responde por el transporte y lo que suceda en el transporte es, digamos, se tiene que negociar ahí, ¿verdad? El que paga los fletes. Si yo pago los fletes, eso significa que yo pago desde mi proveedor hasta mi planta, entonces lo que suceda en el camino es mi responsabilidad. Si el que lo paga es él, entonces la responsabilidad, si un robo, un deterioro, un camión me pasó algo y se dañó, no sé qué, el problema es de mi proveedor, no mío. ¿Ok? Entonces es bueno saber en el contrato especificar claramente quién es el que paga los fletes. ¿Ok? Eh, También puede, o sea, puede deberse esa situación a unas condiciones especiales. Por ejemplo, en el caso de la empresa que yo tenía, era una empresa multinacional que tenía un contrato de muchos contenedores con muchas empresas del mundo, y esa empresa naviera pues le daba unos valores especiales. Entonces, por ejemplo, a mí me costaba 3.500 un contenedor de 20 pies, y a él le costaba 3.000, ¿verdad? Pero él me decía, bueno, si tú quieres, yo te lo pongo allá en Barranquilla o en Cartagena o en Santa Marta, y tú me pagas los 3.000 a mí, ya, para que te ganes esos $500 de diferencia. Entonces, dependiendo de las situaciones, uno puede aprovecharse de eso. O sea, a él le salía más barato, le cobraban menos que una empresa que solamente importaba 3, 4 contenedores mensuales, el 300. Entonces, hay que aprovecharse de esas circunstancias. Entonces, pero en ese caso, por cualquier razón de lo que sucediera, cualquier problema que tenía que ver con el transporte, con el flete, con el transporte, pues él respondía, no yo. Yo respondía a partir de cuando colocaban el contenedor en el muelle de Santa Marta, de Barranquilla, de Cartagena. Listo. Es importante tenerlo aquí en cuenta. Devoluciones de cuenta de compra, bueno, ahí normalmente uno negocia el tema de los precios, así. Ustedes normalmente trabajan a 60 días, a 30 días, entonces yo digo, bueno, por compras de contado yo tengo un descuento del 10%, etc. Entonces, si tú tienes capital o tienes apalancamiento, pues tú aprovechas esa situación de esos descuentos. ¿Ok?
Y las devoluciones por, digamos, algunos problemas de calidad que de pronto tuviste y te devolvieron cierta cantidad de productos que no pudieron trabajar porque no cumplían con las condiciones mínimas de calidad. ¿Ok? Y hablamos de la devolución de la depreciación en planta, ¿verdad? Que son los equipos de manufactura. Otros gastos generales de fabricación, gasto de mantenimiento, costo de productos terminados, costo de productos terminados. Listo, entonces nos piden lo siguiente para hacer el ejercicio. La empresa trabaja con un margen de utilidad bruta del 40%, luego vamos a ver qué significa eso. Presenta gasto de mercado y venta del 10% del total de las ventas. Los gastos de venta son de 300.000 y pago impuestos del 10% de la. Bueno. Y nos pide el estado de costo del producto vendido, que es lo que vamos a hacer. El estado de resultado, que es el PIG. Vamos a mirar con esa situación, ojo, que aquí no se trata de hacer lo que hacen los contadores, no, lo que nosotros vamos a tratar es de con esa información contable empezar a visualizar cómo es el estado de la empresa. Nos vamos a leer las cifras, nos tienen que decir cosas, nos hablan y nosotros tenemos que aprender a interpretar lo que la empresa dice, ¿verdad? Con los valores, con las cifras. Cómo es el estado. Así como un médico con una radiografía sabe cómo es el estado del paciente, aquí lo que vamos a tratar de hacer, de dibujar un poquito, de graficar los costos, cuáles son los costos de la empresa y de esa manera saber qué tendríamos que hacer, ¿verdad? Cómo es el estado de la empresa y qué debemos hacer, ¿ok? De eso se trata. Después, determinar el punto de equilibrio, si el precio de venta es de 100 unidades por 100 pesos por unidad y sugerir 3 mejoras, ¿verdad? Eso es lo que nos piden. Entonces, vámonos, por favor, entonces, a trabajar ahí en el formato que les mandé. La plantilla, dice CBU plantilla. Si quiere puede trabajar en parejitas, si hay algunos que no tienen, pero la idea es que lo hagamos todos. Bueno, listo, vamos a ir juntos, vamos juntos haciendo eso. O sea, bájenlo, o sea, la idea es que lo vayan trabajando porque la semana tratamos de hacer un taller sobre el segundo taller, sobre este ejercicio. Entonces, lo importante es que hoy lo trabajemos la primera parte y ya la parte del taller, o sea, las mejoras las hagamos la próxima semana. Bueno, vamos a ver entonces. Lo primero que vamos a hacer es, ¿ya estamos ahí? ¿Ya lo bajaron? Ahí dice estado de compras, ¿verdad? Está,
el micrófono. Ya, ahora sí. El primer elemento de los costos es el material. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el material directo que se ha consumido, o sea, lo que entró a la planta de producción. Imagínense que vamos llevando el material área tras área, ¿verdad? O sea, lo que sale del almacén y entra a la planta de procesamiento, lo que sale de la planta de procesamiento y llega a la bodega de producto terminado y lo que sale hacia el cliente, ¿verdad? Todo el proceso. Ojo que aquí el tema es, en ese mismo periodo, lo que entra y salió vendido hacia el cliente. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí. Que haga todo el layout, todo el recorrido. ¿Listo? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es el estado de compras. Ahí dice compre materiales, ¿verdad? Vamos a ver entonces compre materiales, miramos acá la información que nos dan. Dice compra de materiales, o sea, a mí me llegaron facturas por del orden de ¿cuánto? 740.000, entonces coloco aquí 740.000. Es lo que las facturas que se me generaron en ese periodo, ¿verdad? Por concepto de material directo, 740. Además de esos materiales, pues yo tengo que pagar los fletes, ¿se acuerdan, verdad? ¿Cuánto es el valor de los fletes? Entonces aquí voy a ponerle en amarillito 50 y compra de materiales también lo voy a poner ya para ir descartando. 740, ¿verdad? Entonces, flete y acarreo 50. Yo siempre he dicho que esto es sentido de lógica y sentido común, ¿verdad? Entonces, luego también tengo el valor de la devolución y descuento en compra de materiales, ¿verdad? ¿Cuánto sería eso de devolución de 250, ¿verdad? En 250. Entonces, ¿qué operaciones tengo que hacer yo ahí? Las compras de materiales, ¿verdad? Lo que me facturaron. Y vamos a ponerle 5 pesos. Entonces, lo que me facturaron, ¿sería más o menos los fletes? ¿Quién los paga? Entonces sería los 740 más los 50 que pago por los fletes y descuento las devoluciones o no. Sí, porque, o sea, yo tengo que restarle lo que no me sirvió y lo devolví, ¿verdad? Menos los descuentos y devoluciones y descuentos de compra. ¿Ok? O sea que de la facturación inicial yo realmente tendría que pagar 540 porque un material que no me sirvió yo se lo devolví y unos descuentos por pronto pago y no sé qué y tal, que también me lo tendré que descontar. Ok, o sea que las compras netas serían de 540. Bien, esos 540 es lo que... ¿Sí? Ok, listo. Acuérdense que esto es simple lógica y sentido común. A mí me facturaron 740.000, ¿verdad? Todos los proveedores, 740. Yo pago los fletes, entonces esos 740 tengo que sumarle los fletes, o sea, el transporte de los proveedores hasta mi bodega, ¿verdad? Entonces, esos 740 le sumo los 50. Pero tengo que descontarle las devoluciones porque hubo un material de lo que me vendieron que no me sirvió, no cumplía con la calidad y tal, y loco, ahí tienes tu vaina, llévatelo, yo no te voy a pagar eso. ¿Listo? Entonces, esos 740 más los 50, tengo que restarle los 250 para que me quede realmente lo que debo pagar, que son 540. ¿Ok? Esos 540 es material que llegó durante todo el mes al almacén, fue llegando. El día primero, el día 5, el día 10, el día 15, no sé. Es todo lo que entró al almacén, ¿ok? Durante ese periodo. 140. O sea, no fue todo un solo, sino seguramente partidito, ¿ok? Un día tal y otro día tal, o sea, fue todo lo que entró. Pero el primer día, el día primero de febrero, había un material ahí en el almacén. ¿Cuánto era ese valor de lo que había? ¿Dónde está? Inventario inicial de material directo, 150, ¿ok? El primer día había 150 en materiales, 150. O sea que lo que yo tengo disponible, ¿verdad? Para producir en la planta, lo que tengo disponible es todo lo que ingresó durante ese periodo más lo que tenía el primer día. O sea, la suma de ambos, ¿verdad? Sería 540 más los 150.
sea, eso es lo que tengo disponible. Si por alguna razón no salió nada a la planta, el último día el inventario, ¿cuánto va a ser el valor del inventario? 690, ¿verdad? Pero como eso no sucede, sino que también durante el periodo va saliendo material del almacén para la planta. Va saliendo. Y al final quedó un inventario. Entonces, ¿cuál es el valor de ese inventario final? 100.000. Inventario final de material directo, 100.000. Al final del periodo quedó 100.000 en materiales. Por lo tanto, lo que entró a la planta sería la diferencia entre lo que tengo disponible, ¿verdad? Menos lo que me quedó al final del periodo. ¿Ok? Entonces sería los 690 que tengo disponible menos los 100 que me quedaron al final del periodo. Siempre es, digamos, como acuérdense que lo que vamos a hacer es ir llevando cuánto material pasó a la planta, después cuánto material salió de la planta de procesamiento a la bodega y cuánto no sé qué está. O sea, estamos haciendo el recorrido, o sea, todo lo. No sé si ustedes hicieron soldadura alguna vez, no. Usted, en el SENA hicieron soldadura, nada. Entonces, ¿te acuerdas cuando uno soldando lleva la botita y la va llevando, la botita fundida, más o menos algo así? O sea, vas mirando cómo va fluyendo el material en la empresa. ¿Ok? Esos 590 es lo que salió del almacén y entró a la planta para ser procesado. ¿Listo? ¿Hasta ahí está bien? Pero entonces ya tenemos el material directo que se consumió en ese periodo, que son 590 y me lo piden acá como primer elemento de los costos. Te lo traigo acá. O todo lo linkeemos, vamos a linkear todo para que las operaciones que me resultan allá yo o sea, las voy linkeando, las voy relacionando con los resultados de los. Bien. Bien, entonces 590 en términos de material directo, que es el primer elemento. El segundo elemento es la mano de obra directa, ¿verdad? Ese no tiene problema. ¿Cuánto es la mano de obra directa? Mano de obra directa. Ojo, 600.000, ok. Listo. O sea, la nómina, ¿ok? La nómina, entonces son 600.000. Listo, entonces ya tengo materiales directos y mano de obra directa, o sea, en la planta de procesamiento, estoy en la planta de procesamiento ahora, ¿verdad? Ahora vienen los costos indirectos de fabricación. Yo tengo dos elementos, me falta el tercero, que serían los costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles son los costos indirectos de fabricación? Ahí me dice mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciación en planta, otros gastos generales de fabricación, gastos de mantenimiento. ¿Ok? Sí, o los SIP. Los SIP son todos esos. O sea, yo los voy a poner a un lado izquierdo porque los voy a sumar todos y al final cuando termine de sumarlos los pongo total SIP y los pongo acá a la mano derecha, a la derecha. ¿Listo? De mano de obra indirecta. ¿Cuánto es el valor de la mano de obra indirecta? 200. Indirecta 200. Ahí está. Materiales indirectos. Materiales indirectos 100.000. Aquí están. Listo. Otro gasto de fabricación, perdón, depreciación en planta. Depreciación en planta, ¿cuánto es? 50, 50. Y otros gastos generales de fabricación son 40.000. Bien, ahí están todos los IF que tenemos relacionados. 40. Listo. Ah, faltan los gastos de mantenimiento, perdón. Gasto de mantenimiento. Pero tenía aquí ya, no sé, bueno, 60, voy a quitar esto. Gasto de mantenimiento, 60.000, ¿verdad? Listo, 60.000. Está bien.
Que ahí están todos los SIF, mano de obra indirecta, que son la secretaria, el supervisor, el de calidad, el del háster, el celador, no sé qué tal. Material indirecto, soldadura, pintura, aceite, grasa, lubricante, etc. Otro gasto de fabricación en los uniformes, los estopas, eh, las escobas, no sé, 40.000. Gasto de mantenimiento, ojo que aquí en los gastos de mantenimiento estamos teniendo en cuenta los repuestos nada más, o sea, no podría decir que la mano, o sea, porque si tú lo miras en términos de costos, los mecánicos serían mano de obra indirecta, pero la correa, el repuesto y tal como tal, son gastos de mantenimiento, ¿verdad? Podría pensar de esa manera. Entonces, lo primero que habría que mirar, bueno, y lo vamos a mirar ahorita, los puse en rojo porque quiero que lo tengan en cuenta cuáles son fijos y cuáles son variables. Nosotros podemos considerar la mano de obra indirecta, no, la mano de obra indirecta es fija, ya, pero les dije que no depende del volumen de producción. El caso del rector, que no necesariamente, o sea, si no viene no pasa nada, si la universidad sigue funcionando. El caso de la depreciación en planta, o sea, que las máquinas hay que pagarlas mes a mes, como el caso leasing, ¿verdad? Otro costo que no aparece ahí y que yo podría ponerlo en la evaluación sería, por ejemplo, el arrendamiento, es un costo fijo, porque independientemente el tipo me cobra, así fabrica o no fabrique, ¿cierto? Sería un costo fijo. El resto sí, materiales indirectos serían variables, pero la soldadura se necesita porque para producir un escritorio se necesita soldadura, genera volumen de producción. Lo mismo sucede con los otros gastos generales de fracción, los lubricantes, no sé qué, se requieren, ¿verdad? Los gastos de mantenimiento, o sea, se necesitan para que la máquina funcione, para que produzca, pues necesito la correa, necesito la balinera, etcétera, la cuchilla, etcétera. Ok, entonces sumo esto, sería igual a la suma de todo lo que está aquí, ¿cierto? Ahí está. O sea, sería que en CIF serían 450. Listo. Entonces, costo de fabricación. O sea, bueno, es todo lo que yo me gasté en ese periodo de la planta, que fue la nómina, los materiales directos y los costos indirectos de fabricación. O sea, la suma de esos tres elementos es lo que yo me gasté en la planta durante ese periodo. ¿Ok? Lo que me gasté en ese periodo en particular. Entonces, si yo sumo los tres, me daría los costos de fabricación. Es la suma de los 590 de la mano de obra más los 600 de los materiales, perdón, sí, sí, de la mano de obra, perdón, los 590 de los materiales, los 600 de la mano de obra y los 450 de los ciclos. Ahí está, 1.640.000. Esto es lo que se gastó durante ese periodo la empresa, 1.640.000. Pero acuérdense que en la planta, el primer día, en las estaciones ya había material allí, ¿verdad? Ojo con esto, normalmente uno toma, digamos, el costo de los productos en proceso en términos generales, pero hace como una especie de prorrateo de lo que hay, pero en la realidad lo que está más cercano al almacén es mucho más barato que lo que está más cercano a la bodega de producto terminado, ¿verdad? Porque a la medida que se va alejando del almacén y se va acercando a la bodega de producto terminado, pues yo le voy dando mayor valor agregado, ¿cierto? Sin embargo, se considera que lo que está allí todo tiene como una especie de valor promedio, algo así, lo que es de inventar, digamos, inventario de producto en proceso. Entonces, esto fue lo que yo me gasté durante el mes, pero en los periodos anteriores seguramente, o sea, perdón, en el primer día había en las estaciones producto en proceso, o sea, en cada estación había materiales, ¿verdad? Había más procesados que otros. Bueno, si está en la primera estación, pues tenía un primer procesamiento no sé, estaban cortadas, pero el primer día había material cortado, el primer día había material en la zona de acabado, también había escritorio soldándose, ¿verdad? El primer día había producto. ¿Cuál es el valor de ese producto, de ese inventario inicial de producto en proceso? 100.000. Aquí está, inventario inicial de producto en proceso, 100.000. Ok. Entonces, 100.000. Listo.
100.000. Entonces, la suma de lo que me costó a mí durante el periodo, o sea, los gastos, lo que se produjo durante el periodo en la planta de producción, más lo que había inicialmente, se llama costo de producto procesado, ¿verdad? La suma de lo que se procesó durante ese periodo, ¿verdad? Más lo que había procesado el primer día, se llama costo, inventario inicial, costo de producto procesado, ¿ok? Costo de producto procesado. Lo que se procesó durante ese periodo más lo que ya estaba procesado del periodo anterior que estaba en las estaciones, se llama costo de producto procesado. Al final del periodo también en la planta, o sea, en la planta también me queda unos materiales en las estaciones, ¿verdad? Un inventario final. Entonces, si yo le resto al costo del producto procesado, le resto el inventario inicial, me da lo que pasó a dónde, a la bodega de producto terminado, ¿ok? O sea, si yo a todo lo que se procesó, ¿verdad? O sea, que es el inventario inicial, lo que estaba en la estación el primer día, más todo lo que se procesó durante ese periodo, si eso, todo eso procesado, le resto lo que me queda al final del periodo en la planta de procesamiento, ese material, ¿para dónde pasó? Para la bodega de producto terminado. ¿Listo? Entonces, el costo de producto terminado sería la diferencia entre todo lo procesado y el inventario final. ¿Ok? ¿Cuál sería el valor del inventario final? Inventario final del costo de producto procesado. No está, ¿verdad? Ok. Pero tengo el costo de, pero tengo el costo de producto terminado o no lo tengo. ¿Cuánto es? Costo de producto terminado. Sería 1.400.000, ¿verdad? 1.400.000. Entonces, esto para poner un poquito como de algo ahí, 1.400.000. Costo de producto terminado, 1.400.000. Eso fue lo que pasó en la bodega de producto terminado en ese periodo. Entonces, la diferencia entre lo que yo tengo todo lo procesado y lo que pasó en la bodega de producto terminado es lo que me quedó en inventario final. ¿Ya? Diferencia entre este y este. Diferencia. O sea que como inventario de producto en proceso, me quedaron 340.000 porque todo lo que pasó a la bodega que había sido procesado fue de 1.400.000. Listo. Ojo con este tema, porque después, en el taller, cuando yo les ponga el taller, ustedes tienen que mirar que van a comparar dos situaciones. Esta situación actual con una situación hipotética que vamos a plantear, ¿ok? Entonces, si yo quiero comparar dos situaciones, tengo que pararlo bajo los mismos parámetros. O sea, es como si yo voy a comparar la estatura mía con la del otro compañero, tenemos que parar en el mismo piso. ¿De acuerdo? O sea, que tenemos que poner los mismos inventarios, suponer que tenemos los mismos inventarios. Entonces, cuando vayan a hacer la comparación entre las dos situaciones, los inventarios de ambas situaciones deben ser exactamente iguales. ¿Ok? Ahora te lo digo hoy porque después lo van a necesitar. Bien, costo de producto terminado, o sea, lo que pasó en la bodega, 1.400.000. El inventario inicial de producto terminado, o sea, lo que había en la bodega de producto terminado, ¿cuánto era el primer día? Este, 200.000. Inventario inicial de producto terminado, 200.000. Inventario inicial, esto es lo que había en la bodega el primer día. Entonces, igual, o sea, la suma de lo que pasó a la bodega durante el periodo más lo que había el primer día en la bodega es todo lo que yo tengo disponible para vender, la suma de ambos. ¿Ah? Este más este es todo lo que tengo disponible para la venta. Por lo tanto, la diferencia entre todo lo que tengo disponible en la bodega para la venta con lo que me queda al final del periodo de la bodega es todo lo que saqué hacia dónde, hacia el cliente. ¿Ok? O sea, la diferencia entre todo lo que tenía disponible para vender en ese periodo, menos lo que me quedó al final del periodo de la bodega, hacia dónde cogió ese material, ese producto, hacia el cliente. ¿Ok? Como mercancía. Entonces tampoco me dan el valor del inventario final, pero sí me dicen cuál es el costo del producto terminado y vendido, que es el último valor que está aquí. Pues ya te lo hicimos ahorita. O sea, me faltaría el 1.000.000 pesos. ¿Ok? Entonces, costo del producto terminado y vendido, 1.000.000. Entonces, la diferencia entre todo lo que tenés disponible menos
lo que salió para el cliente y lo que se me quedó en la bodega de producto terminado. 1.600.000 menos el millón. Listo. Entonces, al final del periodo me quedaron 600.000, pero se fue 1.000.000 para donde el cliente. ¿Ok? Ahí hicimos el recorrido completo. ¿Pregunta? Hicimos todo el recorrido, o sea, bueno, lo que teníamos en el almacén, o sea, lo que entró al almacén más lo que tenemos al principio, ¿verdad? Lo que tenemos disponible para que entrara a la producción. Si le restamos lo que se quedó al final del periodo del almacén, ¿entró a dónde? A la planta. Entonces, todo lo que entró a la planta más el inventario, o sea, lo que había inicialmente en la planta es lo que tengo disponible, lo que tengo procesado. Si eso le resto, lo que queda al final en las estaciones, pues ¿a dónde pasó? A la bodega de producto terminado. Todo lo que tengo, lo que entró a la bodega de producto terminado, más lo que estaba inicialmente, ahí es todo lo que tengo disponible para vender. Y si a eso le resto lo que me quedó en la bodega al final del periodo, pues salió por el cliente. O sea, ahí están las 3 áreas recorridas. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Todo bien. Bueno, listo. Ok, entonces, ahí tenemos el estado de costo producto terminado vendido, que es lo que nos costó fabricar y vender todas las unidades, o sea, en ese periodo contable, utilizando la contabilidad de la empresa, que es algo que deben llevar por ley. Parece que esto es un repaso más que nada, o sea, lo que es verdaderamente importante lo vamos a ver ahorita. Esto ya ustedes lo han dado en algunas asignaturas, ya lo tienen que tener claro. Aquí, de pronto voy a hacerlo rápido porque quiero que ustedes después lo mastiquen bien, por eso lo estamos grabando para que ustedes tengan la posibilidad después de ver el video. El tema de las ventas. Recuerden que aquí me están diciendo para saber el tema de las ventas. La empresa trabaja con un margen de utilidad bruta del 40%. Trabaja con un margen de utilidad bruta del 40%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que trabaja con utilidad bruta del 40%? Que esta Z es igual al 40% de las ventas. Esta Z es igual al 40% de las ventas. La utilidad bruta es la diferencia entre las ventas y los ingresos. O sea, entonces, en este caso, me está diciendo que la utilidad bruta es del 40%. O sea, si yo cambio esa Z por 0.4V, ¿verdad? Esa Z por 0.4V, en cambio esta Z, para esta Z tiene para 0.4V, es igual a V menos costo de venta. El costo de venta que acabamos de calcular, que es 1.000.000. Ustedes sencillamente despejen. Bueno, matemática de tercero bachillerato, háganme rápidamente si me calculan la vez. Pila. Ahí, o sea, como antes hacíamos con un bolígrafo y un cuaderno, en un papel. Voy a dar 2 minutos para que la calcule y me diga tanto. O sea, reemplace la Z por 0.4V, 0.4V es igual a V menos 1.000.000, porque eso fue lo que nos dio el costo de venta ahorita, 1.000.000, ¿verdad? Entonces, despeje la V y así tendremos el valor de las ventas, ¿ya? La Z es 0.4V. O sea, quita la Z y pon 0.4V. O B pequeña. 0.4V pequeña es igual a B pequeña menos costo de menos 1.000.000. O sea, entonces pasas todas las B para un lado y dejas el millón de un lado. Ya, o sea, pasas 1.000.000 para allá, queda positivo y acá queda B menos 0.4B. Entonces, factor común, ventas, se multiplica a 1 menos 0.4. Tan, es igual a 1.000.000. Entonces, si despejas B es igual a 1.000.000 sobre 1 menos 0.4, entonces es 1.000.000 sobre 0.6. Ya. Ojo con esto porque parece algo fácil, pero a ustedes les va a tocar en planta de producción hacerlo todo el tiempo. Porque si lo llevamos a un símil en términos de porcentaje de desperdicio, o sea, del desperdicio bruto o del material que se pierde en una estación, y a ustedes le piden un pedido, por ejemplo, en este caso, digamos que
que le están diciendo que el porcentaje de desperdicio es del 40%, ¿verdad? Y que al final necesitas una tonelada. Entonces, ¿cuánto material tiene que ingresar al sistema para que al final te salga una tonelada neta? Si no lo haces bien, es posible que pasen dos cosas. Una, porque te pases de piña y entregues más de una tonelada y el tipo te va a decir, hey, no, yo necesito una tonelada y tú me entregaste 1.2, 1.2. O dos, que te quede, o sea, que no saques la tonelada, saques menos. Entonces, si tú no lo sabes hacer bien, los cálculos en tu cabeza, vas a tener problemas en planta porque todos los procesos generan desperdicio y tienes que saber más o menos calcular cuánto tiene que ingresar al sistema para que salga neto lo que el cliente quiere. ¿Ok? Entonces, venta sería igual, ok, sí, entre 1 menos 40%. Este sería función tan... Hace rato que está así. Bueno, si ahí está así y acá estoy grabando, no está saliendo eso, sino lo mismo. ¿Verdad? Digo yo. Bueno, hacemos aquí nuevamente. Este sería el millón, ¿verdad? Lo que sale dividido entre 1 menos el 40%. Este sería, la venta sería 1.600.000. ¿Ok? Listo. Entonces, ojo con eso. Después lo vamos a ver también en otras aplicaciones, pero es importante que lo manejen. El costo de venta es 1.000.000. Entonces me lo traigo para acá. 1.000.000. Por lo tanto, la utilidad bruta es la diferencia entre las ventas y los costos, ¿verdad? Me dice que los gastos de administración son de gasto de 300.000, ¿verdad? 300.000. 300.000. Por lo tanto, los gastos de venta son de 10% de la venta, ¿verdad? O sea, esto es igual al 10% de las ventas. Sí, sí. Si lo pongo, bueno, esto igual a esto por 10%. Ok. Por lo tanto, la utilidad operacional sería la utilidad bruta menos los gastos de administración menos los gastos de venta. ¿Ok? Ok, en este ejercicio, digamos que estamos poniendo una parte de variable, o sea, cuando decimos que los gastos de venta están en términos de la venta, estamos diciendo que es variable. En el ejercicio de la evaluación, tal vez le dé yo los gastos ya listos, o sea, no en términos variables, sino aquí en este caso es como si yo le estuviera pagando al vendedor comisión. O sea, cada vez que vendas, yo te pago el 10% de lo que vendes. Listo, como una comisión. Entonces sería variable. ¿Eh? Entonces, la utilidad operacional sería la diferencia entre la utilidad bruta, los gastos de administración y los gastos de venta. Los impuestos son del 10%. O sea, por lo tanto, la utilidad del ejercicio sería la diferencia entre lo operacional y los impuestos. ¿Ok? Y en realidad esta parte de digamos, del PIG no se lo voy a poner ahí para no complicarlo. Pero bueno, acá estamos haciendo el ejercicio más completo, entonces sería eso. Utilidad del ejercicio, ¿dónde está? Bueno, utilidad operacional. Bueno, sería la diferencia entre la utilidad operacional y los impuestos, que son del 10%. Listo. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora que es, ya digamos, vamos a entrar en lo que nos interesa. Hasta aquí estuvimos en la parte contable, no sé qué.
sea, me dicen que el precio de venta, si el precio de venta es de 100 pesos, ¿verdad? Si el precio de venta es de 100 pesos, entonces vamos a calcular el punto de equilibrio, ¿ok? Entonces, precio de venta 100 pesos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar lo que estamos hablando ahora en pesos, todo lo vamos a pasar a unidades, que es lo que normalmente nos interesa. O sea, ya aquí el brinco es, ya no estamos analizando el tema en términos de capital, ¿verdad? De dinero, sino que vamos a verlo en términos de lo que nos interesa, que es volumen de producción, ¿ok? Ojo que esta es la parte más importante del ejercicio, volumen de producción. Vamos a pasarlo a volumen todo. Y para pasarlo a volumen, entonces lo primero que vamos a hacer es que esas ventas, ¿verdad? Que tenemos en pesos, si lo dividimos entre 100, que es lo que vale una unidad, entonces pasaría todo a términos de unidades, ¿verdad? Entonces, dividimos las ventas, que son esto, lo dividimos entre los 100 pesos, que vale la unidad, y ya tenemos todo en unidades. ¿Listo? En volumen, en lo que nos interesa, en la Q, en la razón de ser del industrial en producción, la Q. ¿Sí? Ah, eso lo dio el ejercicio. Ojalá fuera el 10%, pero realmente aquí está, paga impuesto el 10%. Bien. Entonces pasamos todo ya a unidades. ¿Cómo hicimos? Cogimos las ventas que están en pesos y lo dividimos entre los 100 pesos que vale 100 pesos que vale la unidad y pasamos todo a unidad ya. Sería, o sea, la empresa realmente fabricó y vendió 16.667 unidades. ¿Ok? Ya estamos en el campo de nosotros, que es el campo de las unidades. Ahora, vamos a mirar, vamos a quedarnos con los costos variables también. O sea, acuérdense que habían fijos y variables, vamos a quedarnos solamente con los costos variables. Para llevar también, para calcular, digamos, para hacer el cálculo del costo, buenas tardes, para hacer el cálculo del punto de equilibrio, ¿ok? Bien, entonces, de los costos totales, ¿verdad? De estos costos totales que calculamos, que son estos, de esos costos totales, solamente nos vamos a quedar con la parte variable. Acuérdense cuál es la parte variable. ¿La mano de obra es variable, sí o no? ¿La mano de obra directa, variable, sí o no? No. ¿Cómo que no? Acuérdense que hay mano de obra indirecta y mano de obra directa. La mano de obra directa es totalmente variable porque ¿qué pasa si no va el trabajador? ¿Se para la máquina o no se para la máquina? O sea, si se para la máquina es porque es variable. Entonces, la mano de obra directa siempre es variable porque si no va el trabajador, se paró la máquina. El profesor, variable, si no vengo, no hay clase. ¿Cuál es eso? Si el retorno viene, no pasa nada. Si yo no vengo, sí pasa. Y en los materiales, ¿son fijos o son variables? Acuérdense que los materiales, si no hay materiales para la máquina, no la para. Si no tengo lámina, ¿se para la máquina o no? Para. Entonces es variable porque paraliza el proceso, no hay volumen. Entonces, y los SIF, ya dijimos que solamente, o sea, que dependiendo de qué SIF sea, es fijo o variable. Entonces ya lo señalé de cuáles son los variables y cuáles son los fijos. Entonces, a este costo total le vamos a quitar la parte fija y solamente nos vamos a quedar con la parte variable. ¿Ok? Solamente nos vamos a quedar con la parte variable. Entonces, aquí donde dice costo variable total, vamos a coger el millón, que son los costos totales, y le vamos a quitar la parte fija. ¿Cuáles son las partes fijas? Aquí solamente está en los SIF, ¿verdad? Porque los materiales y la mano de obra siempre es variable. Paraliza la máquina, la para. Le vamos a quitarle la parte fija. La mano de obra indirecta, el rector, es fijo, lo quitamos. Chas. Y la otra parte fija que tenemos ahí dentro de los SIF es la depreciación de planta, las máquinas, acuérdense, la quitamos. El resto, todo es variable. ¿Ok? Entonces, de ese millón, solamente 750.000 son costos variables. ¿Ok? Que tienen o que dependen del volumen de producción. Hay una parte que es variable, que como les digo, en el ejercicio no se lo voy a poner después porque lo enredo, pero acá en el ejercicio está. Entonces, ni modo. Que se acuerda que yo dije que la parte, o sea, que la venta es variable porque estoy pagándole comisión a los vendedores. Entonces, en este caso, tengo que sumarle esa parte variable que son digamos, la comisión que le pago a los vendedores. Entonces, esos 750 le tendría que sumar
los costos de venta, que son los gastos de venta, que son variables, ¿verdad? Que es el 10% de la venta. En este caso. Pero si yo en el ejercicio que les pongo de examen no les coloco nada de parte variable de las ventas, pues ustedes no lo tomen como variable. O sea, no, ustedes no tienen por qué tomarlo. Profe, usted en variables totales, usted como el costo producido terminado de 1 millón. El total, Sí, y menos los sí variables, menos los sí fijos, perdón, menos los sí fijos. digo que son Exacto, 450 que es la mano de obra indirecta y la depreciación que son 50. El resto son variables. A ver, C19, sí. A ver, tengo C17 que es la mano de obra indirecta, o sea, acuérdense, el retorno también, o sea, fijo. Sí, la mano de obra indirecta es fijo porque no depende del volumen de producción. Si no va el retorno, si no va el ingeniero, si no va el supervisor, la planta sigue produciendo, ¿ok? Los únicos dos fijos que hay en los SIP son la mano de obra indirecta y la depreciación. Ojo que si yo le meto otra cuenta, por ejemplo, el de arrendamiento, es fijo, entonces ustedes tendrán que, si está dentro de los SIP, tendrán que restárselo también, ¿ok? Listo. La depreciación, si es fija, ustedes saben, la maquinaria es un costo fijo. La mano de obra indirecta siempre usa un costo fijo y el arrendamiento es un costo fijo. Si yo le pongo servicios generales, perdón, servicios de energía, normalmente el tema de la cuenta de energía hay una parte fija y una parte variable. Podría ser que es un costo mixto. O sea, cuando ustedes se van de vacaciones y dejan la casa con todos los tacos abajo, sin embargo, cuando llegan encuentran el recibo de la luz y les cobran algo. Ese algo es el costo fijo de tener la cometida y la vaina y tal. Siempre hay una parte fija. Eso más o menos corresponde como al 30, 30 y pico por ciento del total de la factura. Siempre. O sea, entonces sería mixto. Ahí usted lo puede meter o como fijo o como variable, no importa. O sea, lo importante es que lo metan en alguno de los rubros, ¿verdad? O sea, si lo meten, si no lo meten en los variables, pues que estén en los fijos. Si no lo meten en los fijos, si lo meten en los fijos, pues ya, o sea, pero que estén en alguno de los dos. Hay que contabilizar. una pregunta que yo me quedé, ¿dónde salen los gastos de administración? Gasto de administración, me lo da el ejercicio. Acá dice que los gastos de administración son de 300.000 y los gastos de venta y mercado son del 10% de la venta y el impuesto del 10%. O sea, ya se me lo da el. Y entonces los costos variables serían este valor, 900 y pico. Entonces ahora vamos a llevarlo a términos unitarios, que es lo que queríamos calcular. ¿Ah? La idea del ejercicio es calcular cuánto me cuesta a mí fabricar y vender una unidad de producto. Y entonces ese sería el costo variable dividido entre el volumen, ¿verdad? El volumen de producción. Tengo aquí los costos variables y tengo aquí el volumen de producción. Entonces, por lo tanto, el costo variable unitario sería la relación entre este valor y este volumen. O sea, son 55. O sea que a mí, cada unidad de producto me cuesta 55 pesos. 55 pesos. ¿Ok? Lo vendo a 100 y a mí me cuesta 55. Ojo que esto es fundamental como gerente de operaciones. Si yo no sé a cómo me sale a mí, difícilmente puedo tomar decisiones. O sea, no puedo tomar decisiones. No sabría, estaría ciegas. ¿Ok? Ese 55 es como en la fórmula, este CBU, costo obrero unitario. ¿Ok? Este 100, este sería 55. Listo. Pero hay unos costos fijos que se generaron, ¿verdad? Es que yo digo que los costos fijos son como aquel primer proveedor, o sea, al gerente es como si, o sea, la empresa produce y gana por lo que produce, o sea, lo que genera recursos es la planta de producción, es la que genera, o sea, la posibilidad de tener ingresos. Pero hay un equipo que es el que me le da el soporte para que eso funcione de manera adecuada. Necesito una bodega, necesito un administrador que maneja los recursos, los de contabilidad, los de venta, los de administración, no sé qué, administrativo, el ingeniero y tal. Esos manes me sirven a mí para que todo funcione. ¿Ok? Entonces yo tengo que pagarle primero a ellos. Cuando ya yo cubra todos esos costos fijos, o sea, lo que me ayudan a mí a producir, cuando ya en el evento que ya yo cubra todos,
A partir de allí es que yo voy a empezar a pagarle al dueño de la empresa. ¿Ya? A partir de que yo depuro a toda mi gente, a todo el combo, a todo el equipo que hizo posible todo eso, que soportó, que apoyó todo ese proceso productivo, cuando yo cubro a esa gente, a todo eso, entonces a partir de ahí sí le voy a dar lo que es adicional al dueño de la empresa, al accionista, al dueño del capital. ¿Listo? Entonces, primero yo voy a salir de mi gente, de mi equipo, de lo que hace posible que eso funcione. Entonces, ¿esos costos fijos cuántos son? Vamos a mirar. Entonces, dijimos que eran los que yo saqué de los CIF, ¿verdad? O sea, ojo que yo tengo que pagarlo. O sea, no lo saqué, pero tengo que pagarlo. O sea, yo la mano de obra indirecta la saqué, pero tengo que pagarlo. La depreciación de las máquinas yo lo saqué, pero tengo que pagar allá en el banco el leasing. Al gerente tengo que pagar, al administrativo tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los fijos? Sería, perdón. Lo que yo saqué de los CIF, estos 200 de la mano de obra indirecta, ¿quiénes son los fijos? La depreciación en planta, la maquinaria, tengo que pagarla. Y también tengo que pagar los administrativos que están acá, los gastos de administración que son estos. Ok, a esa gente tengo que pagar. Eso me cuesta a mí, o sea, nos cuesta 550, nos costó en ese periodo 550. ¿Por qué el mantenimiento? El mantenimiento lo puse como variable, o sea, está metido ya en esos 900 y pico. Está metido acá. Bueno, que ahí está el millón, en el millón está el mantenimiento, está todo. Ahí lo que hice fue sacar a los mano de obra indirecta y a la depreciación. Entonces yo tengo que pagarle a esta gente, o sea, a mi equipo, a mi gente, tengo que pagarle. Es mi primer proveedor, la gente que apoyó todo el proceso productivo como tal. ¿Y cómo voy a hacer para pagarle? Le voy a pagar a través de la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo de venta unitario, que se llama margen de contribución. O sea, esa diferencia entre, si yo lo vendo a 100 y me costó 55, ¿cuánto me queda por cada unidad que venda? ¿Cuánto? 45. Con esos 45 pesos que a mí me queda por cada unidad que produce y vende, es que le voy a pagar a mi equipo, o sea, a mi gente. Ya. Entonces, margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta, esto que está aquí, menos el costo de venta, que es lo que acabo de calcular, ¿verdad? Entonces, con esos 45 voy a pagar esos 550. Entonces, ¿cuántas unidades necesito fabricar y vender para pagar a mi gente? Entonces, sencillamente divido esos 550, los costos fijos, entre esos 45 y eso es lo que me dice el número de unidades que tengo que fabricar para pagar a mi gente. Ya. Ojo, quiero que interpreten esto no como contadores, sino como ingenieros. O sea, esto, digamos, es el concepto ingenieril de la contabilidad. La contabilidad humana es suman, restan y tal, no nos interesa. Nosotros tenemos que mirar qué es lo que se está haciendo con cada peso, ¿verdad? Y lo pasamos, nos estamos pasando unidades precisamente para saber eso. O sea, ¿cuánto necesitamos fabricar y vender para poder pagar a la gente? 12.222. Por lo tanto, eso es lo que representa el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el número de unidades que yo tengo que fabricar y vender para poder cumplir con los costos fijos. ¿Ok? Para poder cumplir con ese equipo que me le da soporte al proceso productivo. De entrada, entonces, si estamos produciendo 16.667 unidades y yo necesitaba 12.222 significa que estoy generando utilidades. Ojo, vuelvo y le repito, las utilidades son para los socios, los accionistas de la empresa. Van a también meter el billete para ver algo resultado, o sea, porque el día que no sea así, llama al gerente y le dice, loco, yo te puse a ti para que tú me... Y no me está llegando un peso a mí, o sea, yo puse el capital, puse la máquina, o sea, yo soy el que estoy corriendo los riesgos y no estoy ganando nada. ¿Ya? Y tiene razón. Listo. Entonces, eso lo vamos a ver gráficamente. Aquí yo creo que ya se generó. Ah, bueno, digamos, la plantilla está para que se genere. Vamos a hacerla nosotros acá para no... Vamos a generar los datos nosotros porque cuando yo les ponga el ejercicio, a ustedes les va a tocar generar los datos. Ojo con esto. Nosotros le vamos a hacer una especie como de tabla de simulación que va a simular el volumen. Si yo no fabrico nada, ¿qué pasa?
Si fabrico 1000 unidades, ¿qué pasa? Si fabrico 500 unidades, ¿qué pasa? Sí. Digamos que vamos a mirar. Estamos hablando de que la empresa está produciendo en ese periodo 16.667 unidades, ¿verdad? Por lo tanto, el número de unidades que yo debo colocar ahí para graficar debe ser superior a ese. Ojo con esto. O sea, la infraestructura que yo tengo para fabricar esas 16.600 unidades, 16.667 unidades, tiene unos costos fijos de 550, pero si fabricara más, significa que de pronto necesitaría otros costos fijos seguramente mayores. Ojo, es como la universidad, por ejemplo. La universidad tenía un cupo, digamos, una capacidad para 20.000 muchachos. Pero si se sube a 25.000, a 30.000, ¿qué pasa? Que tengo que contratar más gente, tengo que hacer más infraestructura, el edificio Ya los costos fijos seguramente van a ser mayores. O sea, cuando yo hablo de estos costos fijos es para este volumen de producción que se está trabajando en un momento dado. Son fijos, pero para esa capacidad instalada que tengo. Si yo requeriría de una capacidad mayor o requiriera de una capacidad mayor, pues seguramente esos costos fijos van a ser mayores. O sea, me va a tocar contratar mayor personal de limpieza, o sea, mayor área, necesito mayor infraestructura, necesito más escritorio, necesito más sillas, listo. Pero para las 20.000, o sea, que estoy trabajando, ese es el costo fijo. Son fijos para ese volumen de producción. Pero seguramente para un mayor volumen requeriría otro costo fijo seguramente más alto. Listo. Y entonces lo que vamos a hacer es como una especie de simulación aquí. Entonces, si yo hablo de 16.000 unidades, de 1000 en 1000 me queda suficiente. O sea, arranco con 0, ¿verdad? De 1000 en 1000, grafico, 1000, 2000. Entonces, vamos a llevarlo a 20.000. 20.000, o sea, con 20.000 eso sería una cantidad suficiente necesaria con esos costos fijos que estoy manejando. De pronto más de eso necesitaría, los costos fijos seguramente serían distintos, ¿ok? Y entonces voy a simular qué pasa si yo no vendo nada, si yo produzco y vendo 1000 unidades, si produzco vendo 2000. O sea, ¿por qué? Porque la idea es hacer un gráfico que me represente el estado de la empresa. ¿Cuáles serían los ingresos? La primera formulita esa que está acá, la primera ecuación. ¿Cuáles serían los ingresos? Exacto, precio de venta unitario por la unidad. Entonces, ¿el precio de venta unitario cuánto es? 100. Vamos a ponerlo aquí. Lo fijamos por el volumen, ¿verdad? Por Q, ahí está. Mierda, 4.56. Bueno, ahí están los ingresos. Los costos fijos, bueno, son fijos. Dijimos que hasta 20.000 puede ser lo mismo. Entonces, si son fijos, son 550. Bueno, ahí están. 150. Costos variables totales. O sea, sería el costo de venta unitario, el costo variable unitario, que son estos 40, perdón, 55. Perdón, este por el volumen. Tendríamos los costos variables totales. Y los costos totales que serían la suma de los costos fijos más los costos variables. Costos fijos más los costos variables totales. Me dan los costos totales. Aquí están. Bueno, y ahí estarían los costos totales, los ingresos y tal. Entonces, de acuerdo al gráfico este que vemos ahí, ¿eh? Costos variables multiplico los 55, que son los costos variables unitarios, por la cantidad. Bien, ahí está el gráfico. Entonces ya esto es otra cosa. Ya ahí esto me está mostrando el comportamiento de la empresa. ¿Ok?
El azul son los ingresos, el gris son los costos variables totales, el naranja son los costos totales y este naranja más rojo, o sea, más oscuro, son los costos fijos totales. Ahí están todos los costos. Ya este es como la radiografía de la empresa. O sea, me dice que, ¿dónde estaría el punto de equilibrio? Sería allí. Eh, o sea, el punto de equilibrio es donde se intersecta la línea de los ingresos con los costos totales, ¿verdad? Ahí está el punto de equilibrio. Eh, con ese valor, ahí debe darme más o menos 12.222, ¿verdad? Está en 16.000, más o menos por aquí, entonces sí, hay un margen, hay una diferencia entre los ingresos y los egresos, ¿verdad? Los ingresos son mayores, debe haber un valor ahí de diferencia que me está generando la utilidad. O sea que el área de utilidad es del punto rojo hacia adelante y el área de pérdida es del punto rojo hacia la izquierda. Okay. Hay tres maneras de, de mejorar el punto de equilibrio. ¿Cuáles serían las tres maneras? La primera, ¿cómo mejoraría los costos, el punto de equilibrio? Mejorarlo significa que el punto sea mayor o menor. Menor, ok. Bueno, ¿cómo hago para que ese punto matemáticamente o gráficamente sea menor? ¿Cómo podría ser? La primera, ¿cuál sería? Si yo reduzco los costos fijos totales, seguramente voy a mejorar mi punto de equilibrio. O sea, si yo, normalmente lo que primero hacen los gerentes cuando llegan a recuperar una empresa, y es que, o sea, empiezan a recortar nómina, pero ¿qué nómina? No la nómina de producción, sino la nómina de apoyo y tal. Hay tres secretarias, o sea, se quedan dos y las otras dos hacen lo que hacían las tres. Bueno, hay 10 ingenieros, necesito 8, con esos 8 tiene que funcionar. Ya se empieza a recortar y sobre todo los que son más nuevos y tal. O sea, entonces ahí, entonces, si yo lo hiciera gráficamente, eso significaría, por ejemplo, que esos 550 no fueran 550, sino, por ejemplo, 450.000. Vamos a ver si se reduce o se reduce. ¿Bajo dónde? Y corrió aquí. ¿No? O sea, yo bajándole 100.000 a los costos fijos, me mejora el punto de equilibrio. O sea, la utilidad, o sea, requiero fabricar y vender menos unidades para poder empezar a tener utilidades, que es lo que le empezó. ¿Ok? ¿Cuál sería la otra manera? ¿Cuál sería? Los ingresos. Si yo mejorara los ingresos o el precio de venta unitario, seguramente la pendiente de esa línea azul sería mayor o menor. O sea, yo necesito que la pendiente sea mayor, ¿verdad? Que se corra hacia arriba. Si esa línea azul se corta hacia arriba, se sube hacia arriba, se corta con la amarilla en un punto anterior, ¿verdad? Entonces, si yo paso ahora es 100, pero digamos que yo le subo a 120, ¿qué pasa? Pero es que corría la vaina esta. Un momentico aquí, vamos a bajar otra vez acá. Pero como hago las dos cosas. Eh, ¿Ah? Arriba. Está el 100 ahí. Ya está seleccionado. Está seleccionado. Entonces, verdad. Una vaina. Tengo que bajar. Ya se me. Yo quería moverlo del mismo punto para poder. Bueno, vamos a hacer puntico otra vez. Quitamos ese de aquí. Y lo ponemos aquí. ¿Ya? Y ahora le ponemos los 100. Y le ponemos 120. Listo. Y bajo acá.
Pero ¿qué pasa con eso? O sea, ya digamos que no es resorte de nosotros, sino que tiene que ver con mercadeo y ventas, o sea, tiene que ver con la elasticidad del producto, si es elástico, si es inelástico, si es elástico, entonces seguramente le subo un 20%, pero se me baja el 20% del volumen de la venta, entonces no estoy haciendo nada, o sea. O puede ser de que de pronto le subo un 20%, pero es un poquito inelástico y resulta que no se me baja un 20% de la venta, sino un 10%. Ya, pero es un análisis más de mercado y venta que mío. ¿Listo? Y el que me interesa a mí que ustedes manejen, ¿verdad? Me interesa a mí, que es el que vamos a ver en nosotros, los vamos a trabajar, es que, o sea, ¿cuál sería la otra manera, la tercera manera para bajar el punto de equilibrio? Una era, dijimos, bajando la naranjada, y si se baja la naranjada los costos fijos, pues se baja el costo total y la otra era los ingresos. Ahora, ¿cuál es la que me interesa a mí que nosotros manejemos? ¿Cuál? Dígame. La naranja, o sea, ¿cómo hago yo para bajar la naranja? O sea, para que sea mejor el punto de equilibrio. ¿Qué hago con la naranja? ¿Que suba o que baja? Para que se intercepte antes con el azul. Mira, ¿qué hago con la naranja? ¿La bajo o la subo? Bajo. ¿Cómo hago para bajarla? Significa que mi costo de venta unitario sea menor, ¿verdad? A través de eficiencia en el manejo de la mano de obra, eficiencia en el manejo de los materiales, ser más eficiente en ese tipo de costos. O sea, que esos 55 no sean 55, sino que sean 45, por ejemplo. Ahí está. Bueno, esa es la última manera que yo necesito que evaluemos para la semana entrante a ver cómo hacemos para bajar ese costo. Listo. Entonces dejamos hasta aquí hoy. Muchas gracias. ¿Me permiten ahora tomar